Geografía e historia del pueblo de Tanzania. Geografía. Tanzania es un país de África del Este con una superficie de 947.303 kilómetros cuadrados. Los países limítrofes son Kenia y Uganda al norte, Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo al oeste, Zambia, Malawi y Mozambique al sur y el Océano Índico al este. El país tiene una población de 51.810 millones de habitantes, censo del 214. Censo en 2014. La capital es Dodoma y la ciudad más grande es Dar es Salaam, que es la antigua capital. Aún sigue teniendo la mayoría de las sedes del gobierno y principales centros comerciales y el pueblo marítimo. Historia. Desde antaño, Tanzania recibió la visita de comerciantes extranjeros, primero persas y luego árabes, que llamaron a la Tanzania continental Azania, tierra de negros. Estos buscaban especialmente especies, esclavos y marfil. Con el tiempo acabaron fundando colonias en la costa como la isla de Zanzíbar, Kilwa o Pemba, que servían de puerto de embarco y desembarco de todo tipo de mercancías y finalmente acabaron convirtiéndose en una serie de pequeños sultanatos independientes, habitados por mestizos árabes africanos. En el siglo XVI, Portugal conquistó Zanzíbar y dominó la región durante un siglo. En el siglo XVIII, la costa fue anexionada por Omán, aunque en 1861 se independizó como un sultanato con capital en Zanzíbar, gobernado por la dinastía omaní. En las décadas siguientes, Zanzíbar entró en decadencia debido a la competencia de los comerciantes europeos y tuvo que evacuar poco a poco sus dominios en las costas del continente. Finalmente, la isla de Zanzíbar pasó a formar parte del Imperio Británico en 1896, tras la guerra más corta de la historia. Colonialismo europeo. La parte continental de la actual Tanzania fue adjudicada a Alemania durante la Conferencia de Berlín 1884-1885. En virtud de ello se creó la colonia del África Oriental alemana, conocida como Tanganica, que incluía, además de la mayor parte de Tanzania, los actuales estados de Ruanda y Burundi. En 1905, una rebelión de los Maji-Maji contra el gobierno colonial alemán se resolvió con un genocidio en el que perecieron centenares de africanos. El África Oriental alemana fue la única colonia germana en África que resistió las invasiones británicas durante la Primera Guerra Mundial, gracias al ingenio militar del general Paul von Lettow. Pero al final de la guerra, tras la firma del Tratado de Versalles en 1919, se entregó la mayor parte de Tanganica a Gran Bretaña y Ruanda y Burundi a Bélgica. Los británicos administraron Tanganica hasta el año 1961, año en que se independizó pacíficamente y se convirtió en una república bajo el gobierno del moderado Julius Kambarage Nyerere, líder de la Unión Nacional Africana de Tanganica, TANU. Luego, Zanzíbar fue evacuado por los británicos 2 años más tarde y se convirtió en un país independiente bajo el gobierno de Sheikh Abeid Amani Karume y el partido izquierdista Afro Shirazi, después de derrocar al sultán. Tanganica y Zanzíbar negociaron una unificación de ambos estados que adquirió el nombre de Tanzania. En 1979, Tanzania declaró la guerra a Uganda, después de que Uganda, liderada por Idi Amin, invadiera y tratara de anexar Kagera, una provincia del norte del país. Tanzania expulsó a las fuerzas invasoras y luego invadió la propia Uganda.
El 11 de abril de 1979, las fuerzas tanzanas, junto con las guerrilleras ugandesas y ruandesas, tomaron la capital, Kampala, y forzaron al dictador Idi Amin a exiliarse. En octubre de 1995, Tanzania celebró sus primeras elecciones multipartidistas. El anterior partido en el poder, Chama cha Mapinduzi, ganó por mayoría absoluta las elecciones y su candidato Benjamin Mkapa juró el cargo de presidente de la República Unida de Tanzania el 23 de noviembre de 1995. Actualmente el presidente del país, John Magufuli, está en el poder durante 5 años desde noviembre del 2015. Economía. La economía de Tanzania se basa fundamentalmente en la agricultura, principalmente el café, el algodón, sisal y té, aunque solo es cultivable un porcentaje mínimo de la superficie total del país. Este sector representa la mitad del PIB, el 85% de las exportaciones y emplea alrededor del 90% de la clase obrera. La industria del país se limita básicamente al proceso de los productos agrícolas. Tanzania tiene también importantes recursos naturales, entre ellas minas de oro y reservas de gas natural y diamantes. No obstante, la emisión de sellos postales, principalmente destinados al coleccionismo internacional, contribuye a una importante fuente de ingresos para la economía del país. Las organizaciones financieras internacionales han prestado durante muchos años fondos para rehabilitar la deteriorada red de infraestructuras tanzanas. Gracias a la condonación de deuda a los 19 países más pobres, entre ellos Tanzania, por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo, el país pudo superar las dificultades económicas y modernizar la mayor parte de su infraestructura agrícola. Esta decisión fue tomada a partir de una propuesta que hizo el Reino Unido en la conferencia del G8 en Escocia. Industria y construcción. Industria y construcción es un componente importante y creciente de la economía de Tanzania. Este componente incluye la minería y canteras, industrias manufactureras, electricidad y gas natural, suministro de agua y la construcción. La gran mayoría de los ingresos por exportaciones de minerales del país provienen de oro. También se exportan cantidades considerables de piedras preciosas, incluyendo diamantes y tanzanita. Toda la producción de carbón de Tanzania se utiliza en el país. Unidad monetaria. $1 americano es equivalente a 2.161,40 chelín Tanzania. Clima. El clima es muy variable dentro de Tanzania. En las tierras altas, las temperaturas oscilan entre los 10 grados centígrados y 20 grados centígrados durante las estaciones frías y calientes respectivamente. El resto del país mantiene temperaturas que rara vez caen por debajo del 20% de 20 grados centígrados. El periodo más caluroso se extiende entre noviembre y febrero, mientras que el periodo más frío se produce entre mayo y agosto. El clima es fresco en las altas regiones montañosas. Tanzania tiene 2 grandes regímenes de lluvias. La primera es de octubre a abril en el sur, centro y occidente del país, y el otro es de octubre a diciembre y marzo a mayo en el norte del lago Victoria, que se extiende hasta la costa. Las condiciones climáticas semiáridas del norte y la presencia de la mosca tsetse en las regiones del centro y del oeste han conducido a la población a agruparse en el resto del país. Fauna silvestre. Alrededor del 40% de la superficie terrestre de Tanzania se ha reservado como áreas protegidas para la conservación. Tanzania tiene 16 parques nacionales, además de una variedad de especies y reservas forestales, incluyendo el área de conservación de Ngorongoro. En el oeste de Tanzania, el Parque Nacional de Gombe, Río, es el sitio de estudio del comportamiento de los chimpancés que comenzó Jane Goodall en 1960.
Tanzania presenta una rica biodiversidad y contiene una amplia variedad de habitantes de animales en las llanuras contiene una amplia variedad de hábitats de animales en la llanura de Tanzania Serengeti. Ñúes de barba blanca y otros bóvidos participan en la migración anual a gran escala. Tanzania también es el hogar de cerca de 130 especies de anfibios y más de 275 especies de reptiles, muchos de ellos estrictamente endémicas e incluidos en las listas rojas de diferentes países en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tanzania ha desarrollado un plan de acción para la biodiversidad para abordar la conservación de especies. Turismo. Los viajes y el turismo son los principales contribuyentes del Producto Interior Bruto de Tanzania y que generan mayor empleo. El sector está creciendo rápidamente. La gran mayoría de los turistas visitan Zanzíbar o un circuito al norte. El Parque Nacional del Serengeti, el área de conservación de Ngorongoro y el Parque Nacional de Tarangire, el Parque Nacional del Lago Mayara y el Monte Kilimanjaro en todo el año. Grupos étnicos. Hay 125 grupos étnicos en el país. Los Sukuma, Nyamwezi, Chaga y Aya son los grupos mayoritarios. Aproximadamente el 99% de los tanzanos son descendientes africanos de origen bantú, que reúnen en la mayoría de la población. La población nilótico incluye los normandico, los masái y luo, y una minoría de árabes, europeos y descendientes asiáticos. La influencia árabe en las islas de Zanzíbar y Pemba se evidencia en sus gentes, mezcla de cirasíes de procedencia iraní, árabes comorenses, originarios de las islas Comores, y bantú, la etnia predominante. La población asiática constituye una minoría importante, especialmente en los pueblos y las ciudades. Los europeos descendientes o expatriados conforman una minoría más reducida. La mayor parte de los habitantes que no corresponden a los bantús pertenecen a los masái, cuya lengua es el nilótico y pueblan la zona noreste del país. Idiomas. En Tanzania se hablan más de 100 idiomas. El 90% de la población habla una lengua bantú. Además se hablan lenguas nilóticas, lenguas khoisan, lenguas cusitas, principalmente en Zanzíbar. El swahili es el idioma nacional que se usa como lengua franca y lengua administrativa y por eso se puede considerar idioma cooficial. Durante la era colonial el inglés se usaba como lengua administrativa, pero ahora ya no es el único idioma que se usa en la administración pública, en el parlamento o en el gobierno. Así, Tanzania es uno de los pocos países africanos en los que un idioma vernáculo cobró importancia frente al idioma colonial. Pero el inglés todavía se usa en los tribunales más altos y por eso se puede considerar idioma oficial en sentido relativo. Según la política lingüística oficial de Tanzania, como se promulgó en 1984, el swahili es el idioma del sector social y político, de la educación primaria y de la educación de las personas adultas. El inglés está previsto para la educación secundaria y universitaria, para los tribunales más altos y para la tecnología. Aunque el uso de inglés en Tanzania está subvencionado por el gobierno británico, el swahili es la lengua materna de los bantúes que viven en Zanzíbar y en las vecinas costas de Tanzania. Igualmente existen un gran número de lenguas tribales como el Asax, que reflejan la diversidad étnica de la nación. Educación. La tasa de alfabetización en Tanzania en personas mayores de 15 años se estima en el 68%. La educación es obligatoria hasta los 15 años. La tasa de finalización de la escuela primaria está en auge en comparación con los países vecinos.
Religión. La mayoría de la población profesa el cristianismo y el islam. La minoría practica las religiones indígenas. No hay estadísticas fiables del porcentaje de cada uno de ellos. En la actualidad existen numerosos clanes que no siguen ninguna de las principales religiones y se consideran no creyentes o paganos. Bandera. La bandera está dividida diagonalmente por una banda negra con ribetes amarillos en la esquina inferior. El triángulo superior es verde y el triángulo inferior es azul. El verde representa la vegetación natural presente en el país. El amarillo representa ricos yacimientos minerales del país. El negro representa el color de la piel de los tanzanos y el azul representa los numerosos lagos y ríos y el océano Índico.